capítulo 5, versículo 18. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dios es bueno, amén. Amén. Si podemos ponernos de pies, aquellos que todavía están sentados pueden estar sobre sus pies. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor y queremos que todos sean partícipes de esta hermosa palabra, la cual está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y una iglesia en victoria dice: amén. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Se lo voy a leer de nuevo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, gracias por esta palabra. Te damos gloria y te damos honra por lo que tú vas a hacer y vas a decir a este pueblo, Señor. Úsanos como instrumento para gloria y honra de tu nombre, y todo lo que salga de mi boca será ungida palabra, porque proviene de ti, Señor. Úsanos con poder y libertad para bendecir a tu pueblo, y mediante predicamos, Señor, haya prodigio, haya sanidades, haya liberación y también reconciliación en medio de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se puede sentar, amada iglesia. Gloria a Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, o apenas el jueves, tuvimos lo que es acción de gracia. Ya en muchos lugares no se le llama acción de gracia, sino que se le llama el Día del Pavo. Da como que risa, pero en algunos lugares ya han cortado esa actitud de agradecimiento, de gratitud, y ya no queremos dar gracias en ese día, sino que es el Día del Pavo. Amén. Y nosotros como iglesia le damos gracias al Señor todos los días. Para nosotros acción de gracia es de domingo a domingo. Lo voy a repetir, acción de gracia es de domingo a domingo. Todo el tiempo la iglesia le da gracias al Señor, en todo tiempo. Pero estamos viviendo en una nación que trata de limitar esos días de, ¿cómo le decimos? De holidays, ayúdenme. Día efectivo. Eso mismo. Esos días en particular ya el mundo quiere notarlos para ellos, darle la gloria a ellos y que no se volteen hacia Dios. Por ejemplo, tenemos acción de gracia, tenemos también como es el día de Navidad, el 25, lo ponemos tanto en el Santa Claus y lo ponemos tanto en las galletitas y en el arbolito y se nos olvida, amén, que es un día que la iglesia puede utilizar para hablar de Cristo, del nuevo nacimiento, de lo que hizo Jesús, amén. Pero el mundo siempre está tratando de darle la espalda a lo que nosotros podemos utilizar como excusas para exaltar a Dios. Tenemos lo que es el día de resurrección, ellos le llaman Easter, le ponen un conejito con huevitos y la gente se pone alegre. Pero la iglesia sabe que más que un conejito y más que los huevitos del conejito, hay algo que nos identifica y es la resurrección. Y nosotros vamos a hablar, amén, de Cristo en todo tiempo que nos dé la oportunidad. Yo sé que no es el Día del Pavo, yo sé que no es el jueves, aleluya, pero como la iglesia sabe que nosotros damos gracias en todo tiempo. La gratitud es una de las cualidades nobles, amén, del ser humano. La gratitud es una cualidad noble del ser humano. Cuando usted ve una persona en gratitud, dando gracias, usted ve la nobleza de esa persona, usted ve la humildad de esa persona. Muy desagradable es convivir con alguien, amén, que no sabe reconocer las cosas buenas que tiene en su vida. No hay nada que dé más mal gusto o desprecie más, ¿verdad? Una persona que no dé gratitud, no dé acción de gracias por lo que se está haciendo y por lo que ellos tienen en su vida. Yo sé que usted y yo tenemos en el trabajo a alguien que es malagradecido, nunca da gracias por lo que tiene y por lo que le han dado.
Simplemente piensan que todo lo que tienen lo han obtenido por sus propios esfuerzos, porque ellos se han sacrificado lo suficiente. Es como en un tiempo una persona me ve orando cuando estoy tomando, ¿verdad?, mi almuerzo, y lo pregunta, lo cuestiona: ¿por qué estás orando? Si lo que nosotros trabajamos con el sudor de la frente pagamos para comer. Y yo le digo: ¿sabes qué? Que las fuerzas que tú tienes te las dio el Creador. Porque si no es por Dios, no nos podemos levantar. Pero antes de venir al camino del Señor, pensábamos que todo lo que tenemos, si alcanzamos, lo alcanzamos por nuestros propios logros, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios sacrificios. No entendiendo que ha sido Dios que ha sido bueno con nosotros y nos ha dado la salud para levantarnos y las fuerzas para levantarnos, para poder ir a laborar, para poder ir a trabajar. Pero hay gente que no son agradecidas, y vivir o convivir con personas que no son agradecidas no es de muy gusto. Es desagradable ver a una persona que siempre se está quejando en vez de dar gracias. En vez de decir: Señor, gracias porque tú has sido bueno. Mire, la acción de gracia es también un elemento vital de la adoración, de nuestros cánticos, de nuestros himnos y de los salmos, que son acompañadas con un corazón agradecido. No solamente damos gracias, es con un corazón agradecido. Si usted va a la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20, usted encontrará esta palabra que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay una forma de adorar al Señor, hay una forma de cantarle al Señor. No es cantar por cantar, no es adorar por adorar, es que lo tenemos que hacer con un corazón agradecido al Señor. Cuando usted mezcla su cántico con su agradecimiento, crea en la atmósfera algo que se llama agradecimiento al Señor. Y Dios se complace de aquellos que sacrifican alabanza, pero saben que el método que Dios recibe es que usted y yo estamos agradecidos del Señor. Dios ha sido bueno. Yo sé que el 2020 ha sido bien difícil para muchos. Y ahí me incluyo yo, incluyo a mi familia. Ha sido difícil para todos. Pero algo sí sabemos: hay que darle gracias a Dios en todo. Porque Dios, aún en medio de esta pandemia, y sin la gente que se ha quedado sin trabajo y le han dado layoff y le han cortado las horas, todavía tenemos un bocado en nuestra casa, todavía tenemos pan en nuestra casa. De hecho, todavía tenemos un techo donde acostarnos a dormir. Dios ha sido bueno. Mire, el versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que dice dando siempre, no algunas veces, siempre. Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿cómo eso es posible? Dar gracias cuando yo estoy ahora mismo viviendo momentos difíciles, donde ahora mismo fui despedido del trabajo, donde ahora mismo las horas de mi trabajo se me han cortado, donde ahora mismo fui al doctor y me notificó que estoy enfermo. ¿Cómo es posible yo darle gracias al Señor? Es que la Biblia te dice: dar gracias en todo. No es un sentimiento, es una acción. Usted tiene que dar gracias a Dios y fructificar eso, dar eso como fruto. Dar gracias. Porque si yo me levanto y veo que hoy está nublado afuera, no soy como el clima. Que si está nublado, ¿verdad?, la gente desea quedarse en las casitas, acostado para atrás, en una frisa, viendo películas. No, nosotros nos levantamos y como quiera vamos a ir a laborar, vamos a ir a trabajar y vamos a hacer nuestras funciones. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo. Siempre darle gracias al Señor. Algo que nos enseña el Salmo 100, versículo 4. Dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. ¿Cómo yo entro por las puertas de la iglesia, por las puertas del templo,
por las puertas que el Señor nos ha abierto en el camino. ¿Cuál es nuestra actitud cuando se nos abre una puerta delante de nosotros? Nuestra actitud debe de ser de dar gracias al Señor. Debe de haber cánticos en nuestra boca. Debe de haber una acción de gracia que contagie a otros, que otros puedan decir, este hombre vive y está agradecido de Dios. Estamos muy agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y con nuestras familiares. Estamos sumamente contentos por lo que Dios está haciendo. Mire, los que aman o los que amamos a Dios necesitamos ser agradecidos y tener una actitud constante de gratitud, porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que nos merecemos. Si alguien sobre la faz de la tierra debe de estar agradecido, es la iglesia. Si alguien debe demostrar más agradecimiento en la tierra, es la iglesia. Porque nosotros hemos recibido más de lo que tú y yo esperábamos. ¿Sabes que en la cruz del Calvario no solamente se nos dio la salvación, sino que se nos dio el perdón de nuestros pecados, se nos dio la liberación? Fuimos trasladados de la oscuridad a la luz. En la cruz hemos recibido nuestra sanidad también. No solamente nos dio salvación, con eso vino un montón de cosas que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo estoy agradecido por el paquete que Cristo hizo. Es un paquete que te dio. Sabes que cuando tú tienes tu trabajo y tú tienes tu 401k, tienes tu retiro y tienes todo, es un paquete que te entregan por el trabajo que tú has hecho. Y tú miras cuáles son los beneficios. Cristo nos entregó muchos beneficios a la iglesia. Tienes tu sanidad a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tienes la liberación a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tienes tu salvación y tienes el perdón de tus pecados. Amén, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si alguien debe de estar agradecido, es la iglesia. Y no solamente eso, sino que ahora está contigo en tu caminar. Está contigo en tu proceso. Está contigo en tu día oscuro como en tu día claro. Está contigo en tus altas como también en tus bajas. Él prometió estar contigo y nosotros somos agradecidos por lo que Dios ha hecho. Mire, Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de dar gracias al Señor, que debemos de cantar himnos al Señor, pero con una disposición de gratitud a Dios. Somos libres y salvos gracias a Jesucristo, y ese es un regalo maravilloso de parte de Dios. Él nos salvó. Él dio a su Hijo, aún en la condición que tú y yo vivíamos, alejados de Dios, sin haber pensado en Dios. Dios pensó en nosotros. Sin nosotros tan siquiera decir algún día voy a buscar del Señor. No, Él simplemente dijo, yo voy a dar mi vida por Él. Y Él espera que nosotros respondamos a lo que Él hizo con un corazón agradecido. Da gracias por tus hijos. Dar gracias por tu familia. ¿Sabes algo que el enemigo utiliza muchas veces en aquellos que que son padres y tienen hijos mayores o en una edad, ¿verdad? De esas edades que usted sabe. Que el enemigo lo que quiere es que usted hable mal de sus hijos. Cuando están viviendo momentos difíciles en su vida. Cuando están haciendo cosas que usted no le enseñó. El enemigo lo que quiere es que tú hables mal del diseño de Dios, que tú hables mal del regalo de Dios. Pero cuando tú dices, aunque estén haciendo o estén caminando incorrectamente, yo te doy gracias, Dios, por mis hijos. Cuando usted es agradecido por familiares que usted sabe que no están viviendo en acuerdo a la palabra del Señor o en acuerdo en su estilo de vida, pero aún están viviendo desenfrenadamente, usted puede decirle, Señor, gracias porque los tienes todavía en pie, los tienes vivos, Señor amado. Gracias por mi familia. Yo sé que algún día reconocerán, como yo también reconocí un día que te falté, que tú me hacías falta. Ellos también reconocerán. Algún día ellos también reconocerán que tú le eres necesario en su vida.
dar gracias a Dios por nuestros hijos, por nuestros familiares. Ser agradecido por lo que Dios ha hecho. A veces nuestros hijos, amén, no nos dan ese gusto de decir, este es el hijo de las estrellas. Este es el hijo, amén, que tiene las estrellitas arriba y le dice que es el bueno, es el que hace bien, es el que tiene todas las buenas notas. Hay veces que es todo lo contrario, pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay familias que no tienen hijos. Simplemente es la esposa y el esposo. Y no pueden tener hijos. Y Dios te ha regalado hijos. Hay gente que la familia no quiere saber de ellos. O ellos no quieren saber de la familia. Pero todavía, aunque tu familia no es la perfecta, todavía quieren saber de ti. Y tú quieres saber de ellos. Por lo tanto, damos gracias a Dios porque nos ha regalado una familia. Mire, honramos a Dios al darle gracias. ¿Sabe usted eso? Que usted honra a Dios cuando usted a Dios le da gracias. El Salmo 5, versículo 23 dice, el que sacrifica alabanza me honra, y al que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. El creyente necesita crecer tanto, escuche, tanto en gratitud a Dios como en conocimiento bíblico, para adorar correctamente. Porque la adoración sin conocimiento es que infantil, y sin gratitud es hipocresía. Eso duele, pero es toda una verdad. Yo debo de crecer en conocimiento bíblico. Debo, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso es mi responsabilidad de crecer en conocimiento bíblico, pero también debo de crecer en la forma en que debo de adorar al Señor, y lo debo de hacer con un corazón gratuito, que sea de gratitud, que esté agradecido, para que no sea hipocresía, porque no hay nada más que usted diga gracias. Porque la gracia que hoy estamos hablando no es gracia de cortesía. Porque usted puede dar gracias por cortesía. Por ejemplo, usted cuando su jefe le da su chequecito durante la semana, el jueves, llega viernes y llega la hora de paga, usted le dice gracias. Gracias. Pero usted le da gracias por cortesía. Porque si él no te da el cheque, usted lo lleva a corte. Yo lo sé que usted lo llevaría a corte. O me paga o te espero en el estacionamiento, pero yo necesito el dinero. Eso es simplemente por cortesía. Cuando alguien te da algo, gracias por cortesía. No es por cortesía que nosotros le damos gracias a Dios. Es de corazón. Es porque Dios ha sido bueno con nosotros. No es para verme bien con Dios. Es que yo sé que Dios ha sido bueno conmigo. Mire, vaya conmigo. Esa era la introducción del mensaje. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, el capítulo 17, versículo 11, versículo 19. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Le voy a leer esta historia y luego hablaremos un poquito de ella y así poder salir en un horario razonable. Estamos allá, Lucas capítulo 17. Dice la palabra del Señor, el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10, diga conmigo 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Diga conmigo, samaritano. Es importante. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, hablando del samaritano. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. No hay duda que la Biblia habla y mucho sobre la lepra. Uno no se curaba de la lepra, sino que se limpiaba de la lepra. Moisés se acuerda que también tuvo lepra. Y la gente se pregunta: Moisés tuvo lepra, Moisés tuvo lepra. Amén. En Éxodo capítulo 4, versículo 6, allá cuando Dios le dijo: vas a ir a Faraón, pero vas a hacerle una señal. Y Dios le dice a Moisés: pon tu mano dentro de tu seno. Y Moisés obedeció y puso la mano dentro del seno. Y cuando la sacó, dice la palabra que estaba blanca, tenía lepra. Luego Dios le da la instrucción y le dice a Moisés: vuelve a introducirla dentro de tu seno. Y cuando la sacó, dice que la piel quedó igual que la otra. Se le quitó la lepra, fue curadamente sanado por la lepra. La lepra se aliviaba, pero no se podía sanar. Ahora déjame darte un poquito del contexto de la historia de estos 10 leprosos. Dice la palabra que habían 10, es decir, quizás 9 eran judíos, pero 1 era samaritano. Y usted sabe por la palabra del Señor que el judío y el samaritano no se ligaban, no podían estar entre sí. Había siempre luchas, contiendas, peleas, pleitos entre ellos, porque ellos no se llevaban, porque los samaritanos eran una raza mixta. Y eso le desagradaba a los judíos, porque ellos se habían mixeado entre uno y el otro, y ahora tienen una raza mixta. Ellos no se llevaban. De hecho, cuando la gente iba de un lugar a otro, podían cortar por Samaria para llegar más pronto, pero preferían dar la vuelta completa, aunque le tomara 2 días de viaje, para no tener ningún acercamiento al samaritano. Ahora fíjese que esta gente, leprosos, 10 leprosos, habían entre ellos judíos, y uno, dice la Biblia, que era ¿qué? Samaritano. Allí no había pleitos, allí no había pelea, no había contiendas entre ellos. Ellos estaban, dice la palabra, que estaban juntos. Estos 10 leprosos estaban juntos. Qué extraño que lo que une a la gente que está en desacuerdo es el dolor. Mientras están bien saludables, se sienten bien físicamente, no hay unión. Hay siempre contiendas y desacuerdos. Hay aislamiento, pero mientras pronto llega un dolor a la familia, una pérdida a una familia, usted ve que gente coge los aviones de Florida y viajan al estado donde está esa persona y esa familia. No importa la distancia, están dispuestos a viajar para unirse al dolor de la familia. Qué triste es que cuando estamos sanos no queremos saber de nadie, o nadie quiere saber de nosotros. Pero tan pronto hay un dolor en la familia, la gente viaja de diferentes lugares para unirse. Estas 10 leprosos tenían algo en común: tenían lepra. Tenían lepra. La palabra lepra en griego es lepros. ¿Ok? Esta enfermedad, para darte un poquito de lo que ellos estaban pasando, esta enfermedad era contagiosa a través de una tos, a través de la saliva, a través de mucho tiempo de estar con una persona que no está bajo medicamento. En ese lugar te contagiaba. Pero no solamente tenías esa enfermedad. Ellos habían identificado que el que tenía lepra era una persona pecaminosa, era una persona inmunda. Por lo tanto, si un leproso estaba al lado de una persona pura, se convertía impura porque estaba al lado de un leproso. Era tanto así que los leprosos los tomaban y los dejaban solos en el desierto, desamparados, sin familia, sin recursos, los dejaban por el olvido. Y allí estaban esos leprosos sin familia, solos, sin que nadie tuviera cuidado de ellos. Pero cuando alguien se acercaba a ellos, de esa gente que Dios siempre tiene, que trae su bolsita de comidita, que trae su alimento, que trae un recurso, ellos tenían que decir: inmundo, inmundo. Tenían que gritar que eran inmundos, para que aquella gente, cuando se acercara, entendieran que frente a ellos había alguien que tenía lepra. Qué vergonzoso es para una persona gritar: leproso soy. Es vergonzoso enough, suficiente que yo tenga lepra.
Ahora tengo que gritar que tengo lepra. Que la gente sepa que yo tengo lepra. Qué vergonzoso es eso. No solamente eso, también se les daban unas campanitas al borde de sus pies o a veces en las manos. Y mientras caminaban tenían que sonar las campanitas y declarar que se acercan leprosos. Qué vergonzoso es. Porque esa enfermedad, aunque aquellos 9 no registra bien en qué condición estaban todos completamente, sino que yo quiero irme un poquito más allá y pensar que quizás no se unieron los 9 a la misma vez. Quizás no fue así, quizás no fue que a los 9 los dejaron en el desierto. Puede ser que llegaron 3 primero, o llegó uno primero y después se añadió otro, y otro se unió a otro, y cuando vienes a ver ahora son 10 leprosos. Quizás uno de ellos tenía una oreja cortada o caída, o un canto de su nariz, o algunos dedos que no tenía con ellos. O quizás algunos de ellos simplemente tenía un poquito de llaga en su piel, o algunos de ellos tenía carne viva. Porque la enfermedad lepra lo que hacía era eso, te enllagaba toda tu piel y te daba un picor tan fuerte que tú te tenías que arrascar con lo que encontraban. Job dice que se cogía los tiestos y se arrascaba. Esto era una enfermedad grave. Entonces ellos al arrascarse se cortaban y se caía su piel. Y algunos de ellos perdían hasta los dedos de las manos, los dedos de los pies, las orejas, un canto de su nariz. Entonces quiero pensar que algunos de ellos simplemente tenían algunas llaguitas, ¿verdad? Algunos rostros de que tienen lepras. Y eso nos enseña de que no debemos de juzgar. Porque la Biblia enseña que todos hemos sido pecadores. Lo único que otros tienen más pecados que otros, pero todos fuimos pecados. Entonces, estas personas están allí. Quiero pensar que eran 9 judíos y un samaritano. Allí llega Jesús, que iba ¿de dónde? De Jerusalén, ¿a dónde? A Galilea. Amén, perdón, de Samaria a Galilea. Llegó a una ciudad y allí encontró a aquellos leprosos. La Biblia enseña que habían 10 de ellos. Y estos 10 leprosos, al saber que Jesús estaba pasando por allí, ¿qué hicieron? Gritaron, pero de lejos. De lejos, de distancia, comenzaron a levantar la voz. Que tuvieran misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque si alguien podía tener misericordia de ellos, era Jesús. Si alguien podía compadecerse de ellos, era Jesucristo. Acuérdense que estas personas habían sido desahuciados de la comunidad. Habían sido completamente separadas de la comunidad. No podían entrar en la comunidad. De hecho, era tan vergonzoso que si alguien tenía contacto con esta gente, esa gente que tuvo contacto con ellos fueron completamente aislados también y no podían participar de las cosas ceremoniales. Nada que tenía que ver con el templo, nada que tenía que ver con la ceremonia, nada. Tenían que ser completamente inmundos. Ahora tenían que ser completamente separados y pasar por un proceso de pureza para ser impuros. Allí están ellos gritando desde lejos: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hicieron? Le alzaron la voz a Jesús. Gritaron a voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice la palabra que cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que daban la autorización de ver una persona que había tenido lepra y ahora es limpio de su lepra y poderlo recibirlo nuevamente. Y ellos son los que determinan y decirle: puedes volver a tu casa, puedes volver a los oficios ceremoniales. El sacerdote tenía esa autoridad. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a ellos: vayan y muéstrense a la gente que la ley dice que tienen autoridad, que son los que van a declarar si tú puedes regresar a tu casa o no. Dice la palabra que mientras ellos iban a mostrarse al sacerdote, estaban siendo limpiados de la lepra. Qué poderoso que no recibieron el milagro en el instante como Él lo había hecho antes. Cuando tocaba a un leproso era completamente sano. Cuando le decía al paralítico: párate, y el paralítico se paró.
A esto le dice, vaya y muéstrese ante el sacerdote. Y ellos se miraron frente a Jesús a la distancia y vieron que tenían lepras todavía. Y me imagino unos con ellos hablándose al otro y decían, este hombre no nos está viendo que tenemos lepra. Pero ¿y qué le pasa al maestro? ¿No estudia el maestro la Biblia que dice que no nos podemos acercar? Porque todavía no se habían ido. Estaban frente al maestro. Y la Biblia dice que mientras se iban fue que fueron siendo limpiados. Yo quiero pensar por un momentito que ellos se miraron unos a otros. Y se dijeron, pero es que todavía tenemos lepra. Nos van a apedrear, nos van a matar si nos acercamos. Alguien del grupo tuvo que decirle, pero él dijo y dio una palabra, vayan y muéstrense. Alguien dentro del grupo tuvo que motivar a alguien y decirle, es que él dijo que la forma en que vamos a ser limpiados es que vayamos y nos mostremos al sacerdote. Vamos en fe a comenzar a caminar. Algo puede pasar en el camino. Mientras usted esté parado, paralizado en algo, no va a suceder nada. Es mientras tú crees en la palabra y caminas en la palabra que algo en ti y en mí va a comenzar a suceder. Gracias por tu entusiasmo. Pero si yo corro mi carro, yo necesito ir a un sitio, yo no sé la dirección y me textean la dirección al teléfono y yo cojo del teléfono y pongo la dirección, amén, en mi GPS y yo pongo el GPS que me lleva a la dirección que me dieron. Yo quiero decirte que el GPS no va a empezar a dar mi dirección hasta que él sepa que el carro está en movimiento. Yo puedo tener la dirección para dónde voy, para Nueva York, para qué lugar, pongo la dirección completa. Pero la dirección, el carro no me va a dar, o el GPS no me va a dar dirección hasta que él sepa que el carro está en movimiento. Hay una palabra que Dios ha soltado sobre ti y sobre mí. Pero mientras no creamos y nos quedemos sentados, la palabra no va a tener efectividad. Pero cuando tú comienzas a creer en la palabra que se te ha dado y tú comienzas a caminar en esa palabra se va a manifestar en tu vida. Porque Él sabe cuando tú estás moviéndote. Porque movimiento es relacionado a que tú estás creyendo. Por eso es que la gente que observan mucho, analítico, ¿verdad? O analizan mucho. Yo tengo este dicho, el mucho análisis produce parálisis. El mucho análisis produce parálisis. Gente que te dice, mira, esto se hace así, se va a hacer así, se hace así. Y lo trae la semana que viene y vuelve y te dice, esto lo vamos a hacer así y lo vamos a hacer. Mira, ¿y cuándo lo vamos a empezar? ¿Cuándo se va a hacer? No me digas todo lo que tú puedes hacer y todo lo que tú quieres hacer y la semana que viene me cambiaste de los otros planes y quieres hacer otras cosas. Qué bueno, pero ¿cuándo lo vas a comenzar? La gente que lo piensa mucho se paraliza. Estos tuvieron que estar allí en un momento preguntándose. Alguien del grupo tuvo que decirle, vamos a comenzar a caminar. Vamos a creer a la palabra del maestro. Si le clamamos a Él y gritamos a gran voz, ten misericordia de nosotros, y Él se detuvo y dio una palabra, vamos a creerla. Y yo me imagino que estos 10 leprosos comenzaron a caminar. Y yo me los tengo que visualizar, ellos caminando. Y de momento, la piel se comienza a poner bien, a tomar color, a verse bien. Y el uno se mira al otro y dice, pero ya no estás tan blanco. Ya te ves bien, ya no tienes carne viva, ya hay reconstrucción completa de esa carne que le faltaba. Y estuvieron tan contentos de lo que estaba surgiendo que siguieron caminando porque descubrieron que entre más caminaban, más se estaban sanando. Y comenzaron a avanzar más y comenzaron a ser sanados. Y en el camino dice la palabra del Señor que ellos se dieron de cuenta que fueron sanados. Pero uno de ellos, y la Biblia lo especifica como el samaritano, como el que seguramente es el que debería de seguir caminando. Es el que debe de ser como Barrabás. Gracias por la salvación, yo me voy. Barrabás en ningún momento usted lo vio de decir, gracias, quiero darle unas palabras. No, él se desapareció de todo aquello. Este samaritano era uno de esos que podía decir, ¿sabes qué? Yo recibí la sanidad, yo sigo mi camino. Porque esto que recibí, lo recibí por gracia, porque todos ellos son judíos y la promesa es para ellos. Yo estoy aquí de, hey, hello.
Qué bueno es el Señor, que Él vino para todos, ¿verdad? Qué bueno es Jesucristo, que vino para todos. Que la Biblia dice en Juan 3:16 que Él murió para todos y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o crea tenga ¿qué? Salvación, tenga vida eterna, para todo. Este samaritano estaba dentro del grupo de los enfermos, de los desahuciados, de los que se pararon. Y se encontró dentro de ese grupo, pero halló gracia ante los ojos de Jesucristo. Y él también fue sanado. Mire, dice que viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando la palabra de Dios dice que volvió a glorificar a Dios en gran voz, tú y yo nos los tenemos que imaginar. Si usted se imagina a un leproso que no se dice cuánto tiempo tenía lepra, que quizás vamos a ponerle que 1 año a 5 años o meses que haya tenido lepra, no se sabe la cantidad de días que tuvieron lepras, pero este hombre estaba tan agradecido que volvió a darle gloria a Dios en gran voz. Yo no me imagino una persona que ha sido sanada de alguna enfermedad incurable. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Sí, Señor, gracias. No, mi amado hermano. Aquel que ha sido sanado de un cáncer, aquel que ha sido sanado de un SIDA, aquel que ha sido sanado de lupus o de alguna enfermedad de la diabetes, que ha sido completamente sanado, usted los escucha a la parte de atrás o en la parte de al frente diciendo: Señor, gracias, por tu gracia soy salvo, por tu gracia soy sano, por tu gracia he hallado misericordia, gracias, Señor. Porque han entendido que si no había sido por el Señor hubiesen estado perdidos, hubiesen estado muertos, pero porque Dios llegó a ellos, hoy están vivos. Y esa gente usted los escucha adorar al Señor. Por eso es que yo digo que tú me muestras a mí la intensidad de tu alabanza y yo conoceré de la profundidad del infierno que te ha librado. Tu intensidad de tu alabanza me deja saber que si tú adoras mucho, yo sé que de mucho Dios te sacó, pero si tú adoras poco es porque de poco Dios te libró. Pero aquellos que saben adorar a Dios y exaltan a Dios de aquí, de voz del cuello, y alaban a Dios a voz alta, saben de que Dios los libró. Y quizás el que está al lado dirá: ¿y qué le pasa a ese? ¿Será Dios sordo? Dios no es sordo para que esté gritando. Y yo siempre digo, tampoco se asusta. De hecho, Dios es el que manda que uno grite. A Él le gusta. Si no, váyase ya a Josué. Las murallas de Jericó. Griten. ¿Para qué? Para que caigan abajo los muros. Mire, dice que volvió a ellos ¿qué? A glorificar al Señor, a Dios, dando gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y vuelve y lo dice, era samaritano. Este hombre no solamente con su voz tenía agradecimiento, pero una de las formas de mostrar agradecimiento es humillándose ante los pies de Jesucristo. Y este hombre, siendo samaritano, entendiendo que el maestro a quien él había hablado era judío. Ellos sabían, ¿por qué? Porque tenían su manto. Y número 1, porque era maestro. Y los maestros eran judíos. Este samaritano tuvo la valentía de tirarse a los pies de un judío. Y sabía que que estaba al frente de ellos no lo iba a echar fuera, porque la Biblia dice que todo aquel que viene a mí yo no lo echo fuera. Aquí hay un cumplimiento de esta verdad, de esta palabra, que no importa la condición que tú te encuentres, en el estatus que tú estás, si tú vienes a Él, Él no te va a echar afuera. No importa cuántos pecados tú tengas, si tú vienes a Él, Él no te echa afuera. Él no te rechaza, Él te recibe con brazos abiertos, Él te perdona, Él te sana. Y sobre todo te liberta. Yo algo que digo, y mucha gente pensará diferente a mi forma de pensar, pero yo digo que ya Dios tu pecado perdonó.
Ya Dios, por medio del sacrificio que Cristo hizo, tu pecado te perdonó. Está de ti recibir ese regalo. Está de ti decir, yo voy a aceptar lo que Él hizo en la cruz. Porque ya Él perdonó el pecado de la humanidad cuando murió en la cruz. Es la humanidad misma que no se ha perdonado ellos mismos porque no han recibido a ese que fue sacrificado en la cruz. Pero ya el trabajo, ya Él lo hizo. Por eso es que cuando nosotros hacemos el llamado de salvación, yo no les ruego a la gente, mira, por ustedes, no, ya Cristo hizo la obra. Ya Cristo hizo la obra. Nosotros tenemos que aceptar lo que Él hizo en la cruz y recibirlo y creerlo, y nuestros pecados son completamente ¿qué? Perdonados. La Biblia enseña que este hombre se arrodilló, se postró. Cuando tú te postrabas ante una persona, tú estás reconociendo que esa persona está por encima de ti. Qué difícil se nos hace a nosotros dejar que otros estén por encima de nosotros. Porque solamente se postraban ante los reyes. Y los reyes extendían gracia, se doblaban y extendían gracia si ellos deseaban y querían. Este hombre tuvo, y yo quiero pensar que tuvo una revelación. Una revelación, porque Jesús le dijo claramente, váyanse y muéstresen al sacerdote. Y este hombre volvió para atrás a dar gracias. Gracias, porque reconoció que él podría haber estado muerto o que iba camino a morir. Pero hubo uno que lo salvó y que lo sanó y le dio gracia. Este hombre entendió que frente a él estaba ¿quién? Uno que la Biblia dice en hebreo que es el sumo sacerdote. Jesús le dice, vete y muéstrate al sacerdote, y él dice, pero si frente a mí tengo el sumo sacerdote, déjame postrarme delante de él y reconocer quién es él. Y Jesús, algo que me fascinó de esta historia que nos presenta la palabra del Señor, es que aquellos 10 o 9, se fueron con lo que le llamaron sanidad de lepra. Fueron limpiados de su lepra, fueron completamente limpiados. Pero este que regresó no solamente fue limpiado de su lepra, sino que la Biblia dice que fue salvo. Cuando tú vuelves, porque no es solamente lo que Dios puede hacer contigo, porque hay gente que vendrá a la iglesia, vendrá a los templos para que Dios los sane de un cáncer, para que Dios los sane de una diabetes, que Dios los sane de alguna enfermedad. Y puede ser que Dios se mueva a misericordia y los sane, porque lo hemos visto, Dios sana. Pero te fuiste solamente con la sanidad. Te fuiste sin la salvación. Y Él quiere que tú vuelvas a Él. Por eso te sana. Por eso te sanó. Para que vuelvas a Él y le reconozcas a Él y puedas darle gloria a Dios por el milagro que hubo en tu vida. Y ahora te puedas ir no solamente sano, sino que te vayas de delante de Él con salvación. Él quiere que todos sean ¿qué? Salvo. Mire, Jesús mismo no le sorprendió y le respondió a este samaritano que se dobló frente a Jesús y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Jesús sabía cuántos él había limpiado. Él sabía claramente cuántos había limpiado y le dice, ¿y los 9 dónde están? Jesús sabía dónde estaban los 9, pero estaba ministrándole a ese hombre que estaba postrado delante de él. Que nos enseña la Biblia a nosotros, que aunque Dios haga milagros, sanidades, van a haber aquellos que no agradecen y van a haber aquellos que agradecen a Dios. Y aquellos que agradecen a Dios se llevan la doble porción. Aquellos que regresan otra vez al Señor a darle gracias se llevan un milagro mayor, la salvación, el perdón de sus pecados, la liberación, no solamente la sanidad física. Mire, déjenme avanzar por aquí. Hay otra historia que nos enseña de un rey, o no un rey, perdóname, alguien que estaba sirviéndole al rey, ¿verdad? Un general. Hablamos de Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía una condición. Tenía lepra.
Entonces alguien escuchó que había un profeta y le dijo, mira, si tú vas donde este profeta, él te puede sanar. Aunque esa fue la historia que se le dijo, en algún momento se equivocaron y dijeron, vete ante el rey de Israel, él te puede sanar. Y este hombre le está diciendo al profeta, ve que este rey lo que quiere es contienda, está buscando alguna manera de traer a este hombre que es leproso para que yo lo sane. Yo no soy Dios, yo no lo puedo sanar. Él está buscando alguna forma, una contienda para tener guerra entre nosotros. Y me acuerdo que el profeta dice, mira, dile que venga para que reconozca que entre nosotros hay profeta, que hay un Dios que habla, que hay un Dios que sana. Y dice la palabra del Señor que Naamán se llegó a donde estaba el profeta. Y el profeta le dice, mira, la forma en que tú vas a ser sano es que te tienes que sumergir en ese río 7 veces. Y cuando este hombre vio ese río, que no era el más agradable, lo vio sucio, dijo, no hay en otros sitios mejores aguas en las cuales yo puedo sumergerme. Y se montó otra vez y se fue. Se estaba yendo y la persona le dice, el criado le dice, mira, vuelve para atrás, porque si el profeta te está diciendo que lo haga, vas a recibir la sanidad. Al fin de todo, dice la palabra que este hombre se bajó y se sumergió. Yo me lo imagino también, así como aquellos 10 leprosos, que estando frente a Jesús no sucedía nada. Le digo, sumérgete 7 veces. Y este hombre se comienza a sumerger y nada tiene de sanidad. Usted se tiene que preguntar, ¿qué estará corriendo por la mente de este hombre, de este gran hombre que no está siendo sanado? Vuelve y se sumerge y vuelve y sale a la superficie y no encuentra que nada. Todavía la lepra está ahí. Todavía el problema está ahí. Pero él entendió que había que haberse sumergido por lo menos 5 veces más. Y comenzó a sumergirse la 3ª vez y no vio nada, pero siguió la 4ª, la 5ª, la 6ª. Cuando llegó a la 7ª vez, algo cambió en su físico, en su cuerpo, que cuando salió a la superficie se encontró completamente sano. Hay problemas en los cuales tú y yo nos tenemos que sumergir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero haga un momento donde tú sales a la superficie y tú vas a ver que el problema cesó, tú vas a ver que el milagro cesó. Hay gente que piensa que tan solo una oración podrá traer sanidad. Hay veces que tendrás que orar 2, 3, 4, 5, 6. Yo no sé cuántas veces tú tienes que orar, pero tienes que volver al closet de la oración. Tienes que volver a sumergirte en las aguas y decirle, Señor, quizás en esta no lo vas a hacer, pero en la próxima lo vas a hacer. Y tienes que ir por fe y sumergirte en las aguas. Hay gente que se ha rendido en orar. Oraron 3 veces y dejaron ya de orar. Oraron 4 veces y ya dicen, Señor, ¿para qué voy a orar? Si ya se haga tu voluntad. Dios te dice, yo quiero desafiar tu fe en esta mañana. Yo quiero desafiarte que te vuelvas a sumergir en mi presencia. No 1 vez, no 2 veces, 3, 4, hasta que tú y yo veamos el milagro juntos. Porque hay personas que quieren que Dios obre en forma como obran la gente en el tiempo, en el siglo XXI. Todo lo quieren estilo microwave. Lo pongo en el microondas, le doy 5 minutos y ya está. A comérmelo porque está riquísimo. Ahora no quieres ablandar las habichuelitas. Ahora no quieres, amén, poner las cositas bien en la cocina. Ponerle el criollo completito. Te toma tiempo para comerte una buena comida. Te coge tiempo. Dios a alguien le está diciendo, oraste 1 vez, tienes que volver a orar 2 veces. Oraste 2 veces, tienes que volver a orar 3 veces. Hasta que veas mi cumplimiento en tu vida y en la vida de los tuyos. No te canses, iglesia. Alguien te va a amonestar como amonestó aquel hombre a Naamán. Y le dijo, mira, sumérgete, son 7 veces, te faltan 5. Y cuando volvía a la superficie había alguien en la orilla y le decía, dale, sumérgete otra vez, solamente llevas 6. Y cuando volviste y saliste, aquel que está en la orilla te vuelve a decir, ahora estás completamente sano. Alguien a la orilla te va a decir, sumérgete, vuelve a orar. Ese en la orilla podrá ser el pastor. Ese en la orilla podrá ser tu esposo. Ese en la orilla podrá ser tu esposa. Alguien en la orilla te está diciendo, vuelve a sumergirte 1 vez más.
Cree en tu milagro. No te des por vencido. No te des por vencida. Sigue orando hasta que tú veas el milagro ejecutado en tu vida. No te des por vencido. Yo quiero recordar esos tiempos pasados, cuando los creyentes venían a los templos y cuando se les daba una participación, ellos no daban gracias por cortesía. Ahora sí. Ahora es por gracias, pastor, por esta parte. Por cortesía. Pero en aquellos tiempos no era cortesía, había una gratitud de corazón. Ya va, sé que había suita. Era un privilegio llegar a la casa de Dios, más un privilegio tomar parte en la casa de Dios. Y la gente que se le daba parte venía con un corazón de gratitud, agradecido. Y lo primero que decía cuando cogían el micrófono era: le doy gracias a Dios por mi salvación y por el perdón de mis muchos pecados. ¿Se acuerda? Gracias, Señor, por mi salvación y por mis muchos pecados que han sido perdonados. Ya eso no se escucha. Ya eso no se oye. Tenemos que volver a darle gracias a Dios. Y como dije en el principio, la iglesia le da gracias a Dios todos los días. Hay gente que espera hasta el año que viene para darle gracias a Dios. O gracias al pavo. A esperar el año que viene. Y cuando usted y yo abrimos los ojos cada mañana, damos gracias al Señor porque estamos de pies, porque tenemos salud. Nos duele una cosita que otra, pero eso nos deja saber que estamos vivos, que todavía necesitamos de Él. Pero qué lindo es poder volver a esos tiempos, que la gente pueda reconocer: Señor, gracias por mi salvación y por el perdón de mis pecados. Y no estar mirando que aquel está mal o que aquel está mal o que aquel le falta. Porque cuando tú te mides con la vara de otro, te estás midiendo mal. Pero cuando te mides con la vara de Cristo, estamos cortos, estamos todos faltos. Necesitamos que Dios nos oiga y nos sane de nuestra lepra. Aleluya. Como dije, algunos tienen la oreja cortada, otros simplemente por encimita. Pero todos necesitaron que el milagro se ejecutara. Cristo está con nosotros, iglesia. Y Dios lo que desea es que una iglesia viva agradecida. Agradecida, que cuando entre por las puertas, dice por los atrios de su puerta, no es decir esta, aquellas allá afuera. Es decir, cuando ya tú te bajaste de tu carro, ya tú tenías un cántico en tu boca. Y cuando entraste por los atrios de su puerta, aleluya, comenzaron a salir alabanzas de tu corazón. Y tú comenzaste a cantarla y entraste por ahí con un corazón agradecido al Señor. Si la iglesia vuelve a entrar en la forma correcta de entrar al lugar santuario, al lugar santísimo, al lugar, el templo, con la actitud correcta, usted y yo vamos a ver prodigios y señales. Vamos a verla. No hay que empujar. Vamos a verlo. Porque venimos con una actitud de agradecimiento. Inténtelo. Voy a desafiar la iglesia en esta que está aquí y aquellos que están allá, que nos vendrán la semana que viene. Vamos a venir con la canción ya puesta en nuestros labios, que cuando usted entre por los atrios de la puerta del Señor, entre con alabanza, entre dándole gloria al Señor y con agradecimiento. Usted va a ver cómo, amén, usted prepara el ambiente para que Dios se siente y Dios haga como Él quiere en nosotros. Vamos a ponernos de pies. Aleluya, vamos a darle gracias al Señor. Agradecemos a la audiencia que estuvo al tanto, estuvo pendiente, amén, a la palabra. Espero que te bendiga esta palabra en el nombre del Señor. Así que no te rindas allí en tu casa que nos estás viendo, quizás estás enfermo y has dicho: Señor, ya lloré y no, todavía sigo igual. Sigue orando, sigue orando. De hecho, sigue orando con más ímpetu, porque ahora la iglesia está contigo. Estamos orando por ustedes en este día para que Dios haga el milagro en tu vida. Amén, no te canses. Sigue orando hasta que tú veas el milagro. La Biblia dice orar sin cesar. Es decir, mantén tu oído siempre presto para escuchar en todo tiempo la voz de tu Creador. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta luego. Dios me lo bendiga. Bendiciones.